pues encontrándose este servidor pelucón y curioso, cachivachero, rebuscando sobre libros viejos, me vino nuevamente aquel interés sobre las historias pícaras y sabrosas con su pimienta, entre las cuales por supuesto no podía dejar de mencionar a nuestro viejito bigotón cachivachero y pasatista, el celebérrimo Ricardo Palma, quien como todos sabemos es una parte imprescindible de la literatura peruana y universal. Aún así, considerando así la gran universalidad de nuestro autor Palma, esperásese que fuera conocido en todas partes del mundo, sobre todo en esquinas tan doctas y cultas, afamadas por su profundo carácter letrado, como son estas tierras frías y germánicas. Fue así que me eché a la búsqueda de una versión en lengua germánica de las celebérrimas tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. Don Ricardo Palma, un autor, entre otras cosas, también conocido por su carácter sumamente prolífico, en el cual nos dejó varias colecciones diversas sobre todos los temas habidos y por haber de las cosas que se sucedieran durante y antes de la colonia, con mucha precisión o en todo caso algo que pareciera ser preciso. De todos estos datos históricos habidos y por haber, en los virreinatos del Perú, de La Plata y otros tantos lugares aledaños. Así pues, de la vasta obra de Ricardo Palma habría de encontrarse al menos una parte en alemán, y efectivamente, después de larga búsqueda, di con un libro que llevase el título alemán Selecciones de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. Y helo aquí. Véase pues, como dicen los alemanes, in der Kürze ist die Würze, o en la brevedad, he ahí su buena salsita, como diríamos en buen criollo. Siendo este un libro muy salado, tenemos pues acá efectivamente la prosa sudamericana, que incluye obras de don Ricardo Palma, de sus tradiciones peruanas, así como de sus anales de la Inquisición, junto a otras tantas cosas para completar este breve volumen, que con tan solo las tradiciones de Ricardo Palma no estaría completo, por supuesto. Por lo tanto, también tenemos a don Rufino Bianco von Bona, del cual vemos algunos capítulos de su obra El hombre de hierro. Siendo este libro el más reciente que se ha podido conseguir en alemán, proviene aún así del no muy lejano año de 1928, demostrando la frecuencia en la cual los autores más queridos son reimpresos constantemente. En este caso, por supuesto, agradecemos la traducción a don Alexander Stelzmann, de quien esperábamos hubiese hecho efectivamente una traducción. Tenemos una introducción en las letras góticas, por referirse a los siniestros godos, en los cuales tienen origen los alemanes, pero también llamadas por ellos mismos Frakturschrift, o la letra quebrada. Algo quebrado este libro efectivamente, sobre todo si vemos sus páginas centrales, que se quiebran tanto entre el texto en lenguas latinas o romances, mientras que la parte inferior en letras godas y quebradas. No solo está quebrado en ese sentido, sino que efectivamente las letras romances representan una lengua romance como tal, ninguna otra que nuestro querido castellano, o más bien rico de peruanismos y salsita, como nos la supo transmitir con tanta precisión nuestro querido don Ricardo Palma. Así pues que encontramos un libro más de don Ricardo Palma en español, con notas al pie en alemán. Pero aún así, queda pues la pregunta: ¿y qué fue de don Ricardo en alemán?
¿Será que acaso es inexistente esta obra? ¿Será que ningún alemán que no lo leyese en español ha jamás leído a don Ricardo Palma? Queda abierta esta pregunta, pero pues, pero pues lo que no está hecho que se haga, y así será ocasión para echarse a traducir a que este escritor tan célebre y renombrado, de quien por cierto muchos alemanes han muchas veces escuchado, pero nadie ha leído. Completemos pues con un dicho más de don Marcos Twain, de las tierras nórdicas, aunque más bien del lado americano, o yankee, como podría decirse. Don Marcos Twain, quien decía que una obra maestra consiste precisamente en la clase de obra de la cual todos han escuchado y que todos hubieran querido leer, pero que nadie quiere tener que leer. Y así, don Ricardo Palma, a su vez, es también una obra de la que muchos han escuchado, pero que al parecer no muchos alemanes han podido leer, dadas las circunstancias.